Un millonario de 70 años pasa su cumpleaños completamente solo en una plaza, mientras sus 3 hijos adultos viajan por el mundo gastando su dinero en tarjetas de crédito. Cuando una pequeña mendiga de 6 años se acerca y descubre que es su cumpleaños, se queda impactada. ¿Cómo que vas a pasar tu cumpleaños solo? Al día siguiente, aparece con un pequeño pastel de cumpleaños, habiendo gastado sus últimas monedas, el dinero que necesitaba para comer. Conmovido por la generosidad de la niña, el millonario toma una decisión que lo cambia todo. Bloquea todas las tarjetas de sus hijos. Lo que pasa cuando se enteran es devastador. Las hojas doradas danzaban perezosamente con el aire frío de la tarde, creando una alfombra crujiente bajo los pies de los pocos transeúntes que aún circulaban por la plaza central. Arturo Mendiola se ajustó el abrigo de cachemira y suspiró profundamente, observando el vapor de su aliento mezclarse con el aire gélido de noviembre. A sus 70 años... aquel hombre elegante y de postura impecable cargaba sobre sus hombros el peso de un imperio empresarial construido a lo largo de 4 décadas, pero sus ojos revelaban una melancolía que ni todo el dinero del mundo podía disimular. Sentado solo en el banco de hierro forjado, Arturo contemplaba a las familias que jugaban alrededor de la pequeña plaza. Padres empujaban a sus hijos en los columpios, mientras las madres organizaban picnics improvisados sobre mantas de colores. El sonido de las risas infantiles resonaba en el espacio, creando una sinfonía de felicidad que solo intensificaba la soledad que sentía crecer en su pecho como una herida que nunca cicatrizaba. Su teléfono permanecía en silencio en el bolsillo interior de su saco. Ninguna llamada de sus hijos, ningún mensaje cariñoso. Solo el vacío ensordecedor de relaciones que se habían convertido en transacciones comerciales disfrazadas de lazos familiares. Eduardo, de 45 años, estaba en alguna playa paradisíaca en Tailandia. Marina, de 42, recorría los casinos de Montecarlo. Roberto, el menor de 38 años, había partido para una temporada de esquí en los Alpes suizos. Todos financiados generosamente por él, todos ausentes cuando su presencia realmente importaba. El aroma de las hojas secas se mezclaba con el olor distante de castañas asadas, creando una atmósfera nostálgica que transportaba a Arturo a recuerdos de cuando sus hijos eran pequeños. Recordaba vagamente tardes como aquella, pero incluso entonces su presencia física rara vez coincidía con su presencia emocional. Siempre había una reunión urgente, un negocio que cerrar, un imperio que expandir. Fue entonces cuando apareció. Una niña pequeña, de no más de 6 años, se acercó tímidamente al banco donde Arturo estaba sentado. Sus pies descalzos hacían un ruido casi imperceptible sobre las hojas secas, y su ropa remendada contrastaba drásticamente con la elegancia del ambiente. Cabellos castaños desaliñados enmarcaban un rostro sucio, pero sus ojos brillaban con una curiosidad pura e inocente que Arturo no veía desde hacía décadas. «Con permiso, señor», dijo ella con una voz dulce pero titubeante, deteniéndose a pocos metros de distancia. «¿Usted tiene hijos?». La pregunta golpeó a Arturo como un puñetazo en el estómago. Levantó los ojos del suelo y encontró la mirada sincera de la niña, sintiendo un nudo formarse en su garganta. Por un momento, consideró mentir, inventar cualquier excusa para evitar esa conversación, pero algo en la pureza de esa mirada le impidió huir de la verdad. «Tengo 3», respondió con la voz más controlada que pudo reunir. «Pero están de viaje». La niña inclinó la cabeza, procesando la información con la seriedad peculiar de los niños. «¿De viaje a dónde?». «A lugares lejanos», suspiró Arturo. «Muy lejanos. ¿Y usted no va a jugar también?». La pregunta aparentemente simple cargaba un peso devastador.
Arturo sintió las palabras atrapadas en la garganta, incapaz de explicarle a una niña de 6 años la complejidad de relaciones familiares que se habían deteriorado a lo largo de los años. ¿Cómo explicar que sus hijos lo veían solo como una fuente inagotable de recursos financieros? ¿Cómo contar que sus viajes eran costeados por él, pero que su compañía nunca era deseada o siquiera considerada? No, respondió finalmente, su voz casi un susurro. Yo no voy a jugar. La niña frunció el ceño, claramente perturbada por la respuesta. Se acercó un paso más, su curiosidad infantil superando cualquier timidez inicial. ¿Por qué no? ¿Está triste? Arturo sintió lágrimas amenazar sus ojos. Nadie le había preguntado si estaba triste en años. Sus empleados lo trataban con deferencia profesional. Sus socios solo discutían negocios. Y sus hijos, sus hijos simplemente no preguntaban. «Mañana es mi cumpleaños», dijo él, sin saber exactamente por qué estaba compartiendo esa información con una extraña. «Cumplo 70 años». Los ojos de la niña se abrieron de par en par. «¡70 años! ¡Guau! ¿Y va a haber fiesta?» Arturo negó con la cabeza, sintiendo el peso de la soledad aplastar su pecho. «Probablemente la pasaré solo». La expresión de puro asombro en el rostro de la niña fue devastadora. «¿Solo en su cumpleaños?» La voz de la niña tembló de indignación genuina. «Pero eso no puede pasar. Nadie debe estar solo en su cumpleaños». Arturo observó fascinado cómo esa niña, que claramente no tenía casi nada en la vida, demostraba más preocupación por su bienestar que sus propios hijos. Se acercó aún más, y él pudo ver pequeñas lágrimas formándose en los rincones de sus ojos castaños. «¿Cómo te llamas?», preguntó Arturo, sintiendo una curiosidad genuina por primera vez en meses. «Sofía», respondió ella, limpiándose la nariz con la manga de la blusa rota. «¿Y usted?» «Arturo Mendiola». Sofía repitió el nombre lentamente, como si lo estuviera grabando en la memoria. «Señor Arturo, mañana le voy a hacer una cosa muy especial. Se lo prometo». Antes de que Arturo pudiera preguntar qué pretendía hacer, Sofía salió corriendo, sus pies descalzos haciendo ruido sobre las hojas secas mientras desaparecía entre los árboles de la plaza. Arturo se quedó solo nuevamente, pero algo había cambiado dentro de él. Por primera vez en años, alguien había demostrado preocupación genuina por su felicidad. Esa noche, en su mansión de 15 habitaciones, Arturo cenó solo en la mesa de caoba que era capaz de albergar fácilmente a 20 personas. El silencio era roto solo por el ruido discreto de los cubiertos contra la porcelana fina y por los pasos cuidadosos de doña Mercedes, la ama de llaves que cuidaba la casa desde hacía más de 2 décadas. «Señor Arturo», dijo ella tímidamente, sirviendo el segundo plato. «¿Los muchachos llamaron hoy?» Arturo negó con la cabeza, fingiendo estar absorto en la lectura de un informe financiero. Doña Mercedes suspiró bajito, conociendo demasiado bien la dinámica familiar de esa casa. Había presenciado el crecimiento de los 3 hijos de Arturo y atestiguado cómo la ausencia emocional del padre había sido compensada con regalos caros y libertad financiera ilimitada. «Quizás mañana», murmuró ella, más para sí misma que para él. «Quizás», asintió Arturo. Pero ambos sabían que era solo una vana esperanza. Más tarde, en su oficina particular, Arturo se sentó frente a la imponente mesa de roble, donde tomaba las decisiones que movían millones a diario. Abrió el cajón inferior y sacó un álbum de fotografías antiguo, sus páginas amarillentas por el tiempo. Las primeras fotos mostraban una familia aparentemente feliz. Él joven y ambicioso, su difunta esposa Elena sonriendo radiante, y 3 niños pequeños jugando en el jardín de la primera casa que compraron. Cuando Elena murió, hace 12 años, víctima de un cáncer fulminante, Arturo se sumergió aún más en el trabajo. Los hijos, ya adultos en la época,
parecían haber heredado solo su sentido de oportunidad financiera, pero ninguna de su ética de trabajo. Gradualmente, las visitas se volvieron esporádicas, las llamadas más raras y los pedidos de dinero más frecuentes y cuantiosos. Arturo cerró el álbum y caminó hasta la ventana panorámica que ofrecía una vista privilegiada de la ciudad. Las luces parpadeaban como estrellas terrestres, y él se preguntó cuántas personas allí abajo también estaban solas, cuántas también habían intercambiado relaciones genuinas por conveniencia financiera. Su celular sonó, y por un momento su corazón se aceleró. ¿Sería uno de sus hijos recordándole su cumpleaños? Pero el nombre en la pantalla era el de su contador, probablemente con alguna cuestión sobre los informes fiscales. Arturo dejó que la llamada se fuera al buzón de voz. A la mañana siguiente, Arturo despertó con una sensación extraña. No era exactamente esperanza, pero algo cercano a eso. Recordó la promesa de Sofía y se sintió casi ridículo por permitir que las palabras de una niña de la calle influyeran en su humor. Pero había algo en la sinceridad de esa niña que había tocado una parte de su alma que él pensaba que estaba muerta hacía años. Se vistió con esmero, como siempre hacía, pero esta vez eligió una corbata azul marino que Elena siempre decía que resaltaba sus ojos. Tomó café solo, revisó los correos electrónicos 2 veces, atendió 3 llamadas de trabajo, pero su celular permaneció en silencio en lo que respecta a llamadas personales. A las 10 de la mañana, ya no podía concentrarse en nada. Decidió caminar hasta la plaza, diciéndose a sí mismo que era solo para tomar aire fresco, pero sabiendo que en realidad esperaba encontrar a Sofía nuevamente. La plaza estaba casi vacía a esa hora. Algunas personas pasaban apresuradas, algunas madres empujaban carritos de bebé, pero no había señal de la niña. Arturo se sentó en el mismo banco del día anterior y esperó, sintiéndose tonto pero incapaz de irse. Fue entonces cuando la vio aparecer entre los árboles, caminando cuidadosamente y cargando algo en las manos. Cuando se acercó, Arturo pudo ver que traía un pequeño pastel, claramente casero y simple, con una única vela blanca clavada en el centro. «¡Señor Arturo!», gritó ella, corriendo los últimos metros. «Le dije que le haría algo especial». Arturo sintió que su garganta se apretaba. «Sofía, ¿dónde conseguiste esto?». Ella se acercó, radiante de alegría. «Yo lo hice. Bueno, en realidad, la tía Carmen me ayudó. Ella tiene una panadería chiquita y me dejó usar el horno». Pero algo en su expresión cambió, y Arturo percibió que había más historia detrás de aquel pastel simple. Sofía colocó el pequeño pastel cuidadosamente en el banco al lado de Arturo, sus manitas temblando ligeramente. El pastel era simple, pero hecho con amor evidente. Masa amarillenta, cobertura irregular de azúcar y aquella vela solitaria que danzaba con la brisa matutina. «Sofía», dijo Arturo suavemente, «cuéntame cómo conseguiste hacer este pastel». La niña bajó los ojos, mordiéndose el labio inferior. Yo le pedí a la tía Carmen que me ayudara. Ella es muy buena, ¿sabe? Siempre me da un panecito cuando tengo mucha hambre». Arturo sintió un nudo en el pecho. «¿Y ella no cobró nada?». «No, no». Sofía negó con la cabeza enérgicamente. «Yo pagué por los ingredientes. Ella solo me dejó usar el horno y me ayudó a mezclar todo bien». «¿Con qué dinero pagaste, Sofía?». La pregunta flotó en el aire como una nube pesada. Sofía movió nerviosamente sus pies descalzos, pateando pequeñas piedritas en el suelo. Cuando finalmente levantó los ojos, Arturo vio lágrimas brillando allí. «Yo tenía unas moneditas», murmuró ella. «Las junté durante toda la semana. La gente a veces me las da cuando pido en la calle». Arturo sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. «Sofía, ese dinero era para que comieras, ¿verdad?». Ella se encogió de hombros, intentando parecer despreocupada, pero su voz traicionó la emoción. «Pero hoy es su cumpleaños, señor Arturo. Es más importante que usted esté feliz que yo coma hoy».
Las palabras de la niña resonaron en el corazón de Arturo como un trueno. Una niña de 6 años, que probablemente no sabía cuándo sería su próxima comida, había sacrificado su única fuente de sustento para comprar ingredientes para un pastel de cumpleaños para un completo extraño. La generosidad absurda y pura de aquel gesto lo dejó sin palabras. «Ahora va a pedir un deseo y a soplar la vela», dijo Sofía, intentando esconder su propia emoción a través del entusiasmo. «Mi mamá siempre decía que los deseos de cumpleaños son los más poderosos de todos». «¿Tu mamá?», preguntó Arturo gentilmente. Sofía se quedó callada por un momento. «Ella murió cuando yo era muy pequeñita. Casi no la recuerdo, pero recuerdo su voz cantando las mañanitas para mí». Arturo cerró los ojos, sintiendo lágrimas amenazar con rodar por sus mejillas. Allí estaba una niña que había perdido a su madre, que vivía en la calle, que pasaba hambre regularmente, y aún así encontraba fuerzas para preocuparse por la soledad de un viejo extraño. «Sofía, quiero que me cantes las mañanitas», dijo él, su voz embargada. Los ojos de la niña se iluminaron. «¿En serio? ¿De verdad quiere?» Arturo asintió, incapaz de hablar. Sofía se limpió las manos en la blusa y respiró hondo. Con una voz dulce pero temblorosa comenzó a cantar. «Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. A las muchachas bonitas se las cantamos aquí». Mientras escuchaba aquella voz infantil, Arturo sintió algo dentro de él romperse y reconstruirse al mismo tiempo. Lágrimas rodaron libremente por sus mejillas, pero por primera vez en años, no eran lágrimas de pura tristeza. Eran lágrimas de una emoción compleja que mezclaba dolor, gratitud y una especie de amor que él había olvidado que existía. Cuando Sofía terminó de cantar, aplaudió alegremente. «Ahora pide el deseo y sopla». Arturo miró la vela temblorosa, luego al rostro expectante de la niña. Cerró los ojos e hizo un deseo silencioso, no por dinero, no por éxito, sino por una segunda oportunidad de entender lo que realmente importaba en la vida. Sopló la vela y Sofía gritó de alegría. «Ahora vamos a comer el pastel», dijo ella, partiendo la pequeña masa con las manos y ofreciendo la mitad a Arturo. «Sofía, este pastel es tuyo», dijo Arturo. «Gastaste tu dinero en él». «No, señor Arturo, lo hice para usted». Y además, sonrió pícaramente. «A mi barriga está acostumbrada a estar vacía, la suya no». Arturo tomó el trozo de pastel que ella ofrecía, pero antes de comer, hizo una pregunta que lo cambiaría todo. «Sofía, ¿dónde están tus padres? ¿Dónde vives?» La niña se quedó callada por un momento, masticando lentamente. «Mi papá, él trabajó para una empresa grande, pero lo despidieron. Después de eso, se puso muy triste y empezó a beber. Un día salió y nunca más regresó. ¿Y ahora dónde te quedas?» «En la calle, principalmente. A veces duermo en la iglesia cuando hace mucho frío, o en el albergue cuando hay cupo. Pero en la calle es más libre. ¿Sabe? Nadie me manda». Arturo sintió un dolor físico en el pecho. «¿Cuántos años tienes, Sofía?» 6. Cumplo 7 en diciembre. 6 años. La misma edad que tenía Eduardo cuando Arturo le compró su primer juguete caro, intentando compensar una ausencia que él ni siquiera percibía que estaba creando. La diferencia era abismal y devastadora. «Sofía, quiero hacerte una pregunta importante», dijo Arturo, eligiendo las palabras cuidadosamente. «¿Te gustaría tener una familia de verdad?» Los ojos de la niña se llenaron de lágrimas, pero ella intentó sonreír. «Todo el mundo quiere, señor Arturo, pero algunas personas como yo no pueden elegir esas cosas». Fue en ese momento que Arturo tomó una decisión que cambiaría ambas vidas para siempre. Arturo miró profundamente a los ojos de Sofía, viendo allí una pureza que había olvidado que existía en el mundo. La niña terminaba de comer su trozo de pastel, lamiéndose los dedos con satisfacción infantil, completamente ajena al torbellino de emociones que se agitaba en el corazón del hombre a su lado. «Sofía», dijo él finalmente,
Quiero que vengas conmigo. Te llevaré a casa, te daré un baño caliente, comida de verdad, y hablaremos sobre tu futuro. La niña dejó de lamerse los dedos y lo miró con una mezcla de esperanza y desconfianza que partió el corazón de Arturo. Era evidente que ella había aprendido, en sus pocos años de vida, que las ofertas demasiado generosas generalmente venían con precios ocultos. ¿Por qué?, preguntó ella con la honestidad brutal de los niños. Usted no me conoce. ¿Por qué quiere ayudarme? Arturo respiró hondo. Porque me diste el regalo más precioso que he recibido en la vida, Sofía. Me recordaste lo que significa ser humano. Durante el trayecto hasta su mansión, Sofía se mantuvo en silencio, observando la ciudad a través de la ventana del coche. Arturo instruyó a su chofer, Juan, a conducir despacio, permitiendo que la niña absorbiera la magnitud del cambio que estaba ocurriendo en su vida. Cuando llegaron al portón de la propiedad, Sofía soltó un suspiro de admiración. «¿Usted vive aquí? ¿Solo?» «Solo», confirmó Arturo, sintiendo el peso de la ironía. «En 15 habitaciones vacías». Doña Mercedes casi dejó caer la bandeja de plata cuando Arturo entró por la puerta principal de la mano de Sofía. Sus ojos experimentados inmediatamente entendieron la situación y ella se arrodilló a la altura de la niña. «Hola, querida, ¿cómo te llamas?» «Sofía», respondió la niña tímidamente. «Disculpe si estoy sucia. Vivo en la calle». «No tienes que disculparte por nada, Angelito», dijo doña Mercedes, lanzando una mirada aprobatoria a Arturo. «Vamos a dejarte limpiecita y alimentada. ¿Cuándo fue la última vez que comiste una comida de verdad?» Sofía pensó por un momento. «No recuerdo. Hace algunos días». Arturo cerró los puños, sintiendo una mezcla de rabia y tristeza. Mientras sus propios hijos malgastaban miles en restaurantes caros alrededor del mundo, una niña inocente pasaba días sin comer. Después de un baño prolongado y una comida abundante, Sofía estaba irreconocible. Vestida con ropa limpia que doña Mercedes había conseguido prestada de una vecina, sus cabellos castaños brillaban limpios y sus ojos parecían aún más expresivos. Se sentó en el sofá de la sala principal, claramente intimidada por la grandiosidad del ambiente. «Señor Arturo», dijo ella bajito, «yo no pertenezco a este lugar. Es muy bonito, pero yo soy solo una niña de la calle». Arturo se sentó a su lado, con cuidado de no asustarla. «Sofía, ¿alguna vez has oído hablar de la adopción?» Los ojos de la niña se abrieron de par en par. «¿Adopción? ¿Como cuando una familia elige a un niño para ser su hijo?» «Exactamente. Me gustaría adoptarte, Sofía. Me gustaría que fueras mi hija». Sofía se quedó en silencio por varios minutos, procesando la información. Arturo respetó su tiempo, entendiendo que para una niña que había vivido abandono e incertidumbre, las ofertas de estabilidad podían ser aterradoras. «Pero usted ya tiene hijos», dijo ella finalmente. «3 hijos. ¿No se van a enojar si usted me adopta?» La pregunta golpeó a Arturo como una flecha. «Mis hijos son adultos, Sofía. Hacen sus propias vidas. Y además, una familia puede tener cuantos hijos quiera, ¿no?» «Puede», asintió ella lentamente. «Pero ¿y si no les caigo bien?» Arturo tomó las pequeñas manos de Sofía entre las suyas. «Si no les caes bien, el problema será de ellos, no tuyo. Porque tú eres una niña especial, valiente y bondadosa. Cualquier persona debería sentirse afortunada de tenerte como familia». Esa tarde, Arturo tomó la decisión más drástica de su vida. Llamó a su abogado personal e inició los procedimientos legales para la adopción. También instruyó a su contador para preparar una alteración radical en su testamento. Sofía sería incluida como heredera legítima, con derechos iguales a los de sus hijos biológicos. Pero había una decisión aún más dramática que Arturo necesitaba tomar. Mientras Sofía jugaba en el jardín con un perrito de peluche que doña Mercedes le había comprado rápidamente, él se encerró en su oficina e hizo algo que sabía que lo cambiaría todo.
bloqueó todas las tarjetas de crédito de Eduardo, Marina y Roberto. En cuestión de minutos, su teléfono comenzó a sonar. Primero Eduardo, luego Marina, luego Roberto. Todos desesperados, todos furiosos, todos queriendo saber qué había pasado con sus tarjetas. Arturo dejó que todas las llamadas se fueran al buzón de voz, una sonrisa amarga en sus labios. Durante 20 años, él había sostenido financieramente a sus hijos sin cuestionar. Casas, coches, viajes, ropa de diseñador, restaurantes caros, todo pagado por él, todo dado sin límite ni condición. Y a cambio, había recibido visitas esporádicas y llamadas interesadas. Ahora, por primera vez, él quería ver si había algún amor genuino detrás de esa dependencia financiera. Quería saber si sus hijos eran capaces de demostrar preocupación, que no estuviera relacionada con el dinero. Cuando Sofía regresó del jardín, encontró a Arturo sentado en su sillón favorito, observando las montañas de mensajes no leídos en su celular. «Señor Arturo, ¿puedo hacerle una pregunta?» «Claro, querida. ¿Sus hijos no le llamaron para felicitarlo por su cumpleaños hoy?» Arturo sintió un nudo en la garganta. «No, no llamaron». Sofía se subió a su regazo sin pedir permiso, un gesto de intimidad que él no experimentaba desde hacía décadas. «¿Sabe lo que creo?» «¿Qué crees?» «Yo creo que a veces Dios permite que perdamos a algunas personas para encontrar a otras más especiales». Arturo abrazó a Sofía con más fuerza, sabiendo que esa niña de 6 años acababa de pronunciar una de las mayores verdades que él jamás había oído. Afuera, el teléfono seguía sonando incesantemente. A la mañana siguiente, Arturo despertó con el sonido insistente del timbre. Eran apenas las 7, pero alguien estaba tocando con urgencia desesperada. Bajó las escaleras, aún en bata, encontrando a doña Mercedes ya de camino a la puerta, con expresión preocupada. «Debe ser algo importante para despertar a toda la casa a esta hora», murmuró ella. Cuando Arturo abrió la puerta, se encontró con Eduardo, su hijo mayor, visiblemente alterado. Sus cabellos rubios estaban desordenados, había ojeras profundas bajo sus ojos azules, y su ropa cara estaba arrugada como si hubiera viajado toda la noche. «Papá, necesitamos hablar, ahora». Arturo mantuvo la compostura, aunque sentía el corazón acelerarse. «Eduardo, qué sorpresa. Creí que estabas en Tailandia». «Estaba, hasta que mi tarjeta fue rechazada ayer en el hotel. ¿Tienes idea de la humillación que pasé? Tuve que pedir dinero prestado para pagar la cuenta y comprar el boleto de vuelta». «Entra», dijo Arturo fríamente. «Hablemos en la sala». Eduardo pasó por la puerta como un huracán, sus ojos rápidamente escudriñando el ambiente como si buscara señales de algún cambio. Fue entonces cuando vio a Sofía bajando las escaleras, aún en pijama, sus cabellos recién lavados brillando a la luz de la mañana. «¿Quién es esa niña?», preguntó Eduardo, su voz cargada de sospecha. «Ella es Sofía», respondió Arturo con calma. «Mi hija adoptiva». El silencio que siguió fue ensordecedor. Eduardo se quedó parado, procesando la información, su rostro pasando por una variedad de expresiones: sorpresa, confusión y finalmente ira pura. «¿Hija adoptiva? Papá, ¿has perdido completamente la cabeza?» Sofía, percibiendo la tensión en el aire, se escondió detrás de Arturo, sus manitas sujetando firmemente la bata de él. Arturo puso la mano protectoramente sobre el hombro de la niña. «Eduardo, cuida tu tono. Hay una niña presente, una niña que decidiste adoptar sin consultar a nadie de la familia. Papá, tienes 70 años. ¿Qué locura es esta?» Arturo llevó a Sofía hasta doña Mercedes. «Mercedes, ¿puedes darle el desayuno a Sofía? Eduardo y yo necesitamos hablar en privado». Cuando se quedaron solos, Eduardo explotó. «Papá, no puedes estar hablando en serio. ¿Adoptar a una niña de la calle? ¿Sabes qué tipo de problemas puede traer eso? ¿Qué tipo de antecedentes tiene esa niña?
Y qué coincidencia que aparezca justo cuando decides bloquear nuestras tarjetas. ¡Qué coincidencia! ¿Verdad?, dijo Arturo, su voz helada. Una niña de 6 años, elaborando un plan mirabolante para infiltrarse en nuestra familia a través de un pastel de cumpleaños. No seas sarcástico conmigo. Sabes muy bien que existen bandas que usan niños para estafar. Y aunque no sea el caso, papá, piensa en tu edad. No tienes energía para criar a una niña. Arturo caminó hasta la ventana, observando a Sofía jugar en el jardín con un perrito de peluche que doña Mercedes le había dado. La visión de esa niña corriendo libremente por el césped, riendo por primera vez desde que la conoció, llenó su corazón de una alegría que él no sentía desde hacía décadas. Eduardo, en 70 años de vida, Sofía es la única persona que ha demostrado preocupación genuina por mí. Gastó las últimas monedas que tenía para hacerme un pastel de cumpleaños. ¿Cuándo fue la última vez que hiciste algo por mí que no implicara pedir dinero? Eduardo enrojeció. ¿Cómo puedes comparar? Somos tus hijos. Tenemos derechos. ¿Derechos? Arturo se giró para enfrentar a su hijo. ¿Qué derechos? ¿El derecho a ignorarme completamente excepto cuando necesitan dinero? ¿El derecho a pasar mi cumpleaños viajando con mi dinero mientras yo me quedo solo? Papá, no sabíamos que querías que estuviéramos aquí. Nunca lo pediste. No debería necesitar pedirlo, Eduardo. No debería necesitar rogar por la atención de mis propios hijos. Eduardo respiró hondo, claramente intentando controlar la ira. Papá, seamos prácticos. ¿Quieres atención? ¿Podemos darte más atención? ¿Quieres que te visitemos más? Visitaremos. Pero esa historia de adopción es ridícula. Cancela eso ahora, desbloquea nuestras tarjetas. Y podemos olvidar que esta conversación ocurrió. Arturo sintió un dolor profundo en el pecho. Incluso ante una crisis, Eduardo solo podía pensar en términos transaccionales. ¿Y si digo no? Papá, estás actuando de forma irracional. Marina y Roberto también vienen para acá. Los 3 tendremos una conversación seria contigo. Si es necesario, cuestionaremos tu capacidad mental para tomar decisiones financieras. La amenaza flotó en el aire como un veneno. Arturo miró al hijo que había criado, alimentado, educado y sostenido por 45 años, y vio a un extraño movido solo por la codicia. ¿Me estás amenazando, Eduardo? Estoy protegiendo nuestros intereses familiares. Papá, sé razonable. Tienes 3 hijos legítimos. No necesitas ninguno más, especialmente una niña problemática que conociste ayer. Fue en ese momento que Sofía apareció en la puerta de la sala, sus ojos grandes y asustados. Señor Arturo, yo no quiero causar problemas. Puedo volver a la calle si es mejor. Arturo sintió algo dentro de él romperse al escuchar esas palabras. Una niña de 6 años, ofreciéndose a renunciar a la primera oportunidad real de felicidad que había tenido en su vida, solo para evitar conflictos en una familia que ni siquiera era suya. Eduardo miró a Sofía con desdén. ¿Ves? Ella entiende la situación mejor que tú, papá. Arturo se arrodilló a la altura de Sofía, tomando sus pequeñas manos. Sofía, no vas a ningún lado. Esta es tu casa ahora. Y nadie, miró directamente a Eduardo, absolutamente nadie te sacará de aquí. Papá, estás cometiendo un error del que te arrepentirás, dijo Eduardo, tomando su celular. Voy a llamar a Marina y Roberto. Los 3 vamos a resolver esta situación. Cuando Eduardo salió de la sala, Sofía miró a Arturo con lágrimas en los ojos. Él me odia, ¿verdad? Arturo abrazó a la niña, sintiendo su propia rabia crecer como nunca antes había experimentado. No, querida, él no te odia. Él te tiene miedo. ¿Miedo de mí? ¿Por qué? Porque me mostraste lo que es el amor verdadero. Y eso asusta a las personas que solo conocen el amor interesado. 2 horas después, Marina y Roberto llegaron juntos, directamente del aeropuerto. Marina, elegante incluso después de un viaje nocturno desde Montecarlo,
Entró en la casa como si fuera la dueña, sus tacones altos resonando en el mármol del vestíbulo. Roberto, más joven, pero igualmente arrogante, la seguía de cerca, ambos irradiando la misma indignación contenida que Eduardo había demostrado. Arturo observó desde la ventana de la oficina, mientras los tres hijos se reunían en el jardín, gesticulando animadamente y mirando ocasionalmente hacia la casa. Sofía estaba en la biblioteca, hojeando un libro de cuentos de hadas que doña Mercedes había encontrado, completamente ajena al huracán que se formaba a su alrededor. «Señor Arturo», dijo doña Mercedes, entrando discretamente en la oficina. «Están pidiendo hablar con usted en la sala principal». Los tres juntos. Arturo respiró hondo. «Muy bien, Mercedes. Es hora de enfrentar la tormenta». Cuando entró en la sala, encontró a sus tres hijos posicionados estratégicamente. Eduardo estaba de pie detrás del sofá principal, Marina sentada elegantemente en el sillón de cuero, y Roberto caminando nerviosamente de un lado a otro. La disposición parecía más una reunión de consejo empresarial que un encuentro familiar. «Papá», comenzó Marina con su voz suave pero calculadora, «necesitamos hablar sobre esta situación delicada». «Situación delicada», Arturo repitió, manteniendo el tono neutro. «¿Te refieres a mi decisión de adoptar a Sofía?» «Papá, seamos directos», interrumpió Roberto deteniéndose. «Estás pasando por un momento difícil. Es comprensible. A los 70 años, la soledad puede llevar a decisiones impulsivas». Arturo se sentó en su sillón favorito, el mismo donde Sofía se había subido a su regazo la noche anterior. Decisiones impulsivas. Interesante elección de palabras. Marina se inclinó hacia adelante, adoptando un tono más maternal. «Papi, nos preocupamos por ti. Quizás necesites más compañía, más atención. Podemos arreglar eso. Podemos contratar una compañía profesional. Alguien entrenado para cuidar a personas de tu edad». «Alguien entrenado», Arturo murmuró, como si fuera una mascota. Eduardo se acercó, su paciencia claramente agotada. «Papá, basta de drama. La situación es simple. Conociste a una niña de la calle ayer y decidiste adoptarla. Esto es obviamente una decisión emocional e irracional. Cancela el proceso. Desbloquea nuestras tarjetas. Y podemos hablar sobre formas más adecuadas de que lidies con tu soledad». «¿Y si me niego?» Los tres hijos intercambiaron miradas. Una comunicación silenciosa que Arturo reconoció inmediatamente. Habían planeado esa conversación. Marina asumió nuevamente la palabra, su voz ahora más firme. «Papá, estás mostrando claras señales de compromiso del juicio. Decisiones financieras impulsivas, formación de vínculos inadecuados con extraños, aislamiento social». «¿Aislamiento social?» Arturo casi rió. «Ustedes tres pasaron los últimos 5 años ignorándome completamente. Nosotros tenemos nuestras propias vidas», dijo Roberto a la defensiva. «Pero eso no significa que no nos importemos». «¿En serio? ¿Cuándo fue la última vez que alguno de ustedes me visitó sin pedir dinero? ¿Cuándo fue la última vez que me llamaron solo para saber cómo estaba?» Un silencio incómodo llenó la sala. Eduardo finalmente rompió el silencio. «Papá, no vamos a discutir sobre el pasado. El hecho es que estás a punto de cometer un error que va a perjudicar a toda la familia. ¿Esa niña va a heredar parte de nuestra herencia?» La pregunta cortó el aire como una navaja. Arturo miró a sus tres hijos, y vio solo codicia en sus ojos. «Nuestra herencia», repitió lentamente. «Interesante cómo se refieren a mi dinero como nuestra herencia». Marina se puso roja. «No es eso lo que queremos decir. Es exactamente lo que quieren decir». Arturo se levantó, su voz ganando fuerza. «Están aquí porque una niña de 6 años representa una amenaza a sus planes financieros futuros». Roberto explotó. «Papá, estás siendo ridículo. Claro que nos preocupa la herencia. Somos tus hijos legítimos, trabajamos en la empresa.
Ayudamos a construir el imperio familiar. ¿Trabajaron? Arturo rió amargamente. Roberto, y fuiste despedido de la empresa hace 2 años por incompetencia. Marina, nunca trabajaste un solo día. Y Eduardo, ocupaste cargos ejecutivos solo porque eres mi hijo, no por mérito. La tensión en la sala era palpable. Los 3 hijos se miraron de nuevo, y Arturo pudo ver que estaban llegando a lo que realmente habían venido a hacer. Papá, dijo Eduardo fríamente, si no cancelas esa adopción y restauras nuestro acceso financiero, nos veremos obligados a tomar medidas legales para proteger nuestros intereses. ¿Qué tipo de medidas? Marina respiró hondo. Cuestionaremos tu capacidad mental para tomar decisiones financieras. 3 psiquiatras de renombre ya han accedido a evaluar tu estado mental. Tenemos evidencia de comportamiento errático, decisiones impulsivas, posible manipulación por parte de terceros. Arturo sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Están intentando declararme mentalmente incapaz. Estamos intentando protegerte, dijo Roberto, pero su voz sonó falsa incluso para él mismo. Fue entonces cuando Sofía apareció en la puerta de la sala, sosteniendo su libro de cuentos de hadas. Miró a los 3 adultos furiosos y luego a Arturo, sus ojos grandes llenos de preocupación. Señor Arturo, ¿está todo bien? Están gritando. La presencia de la niña cambió instantáneamente la dinámica de la sala. Eduardo, Marina y Roberto la miraron con una mezcla de irritación y cálculo frío. Sofía, dijo Arturo suavemente, regresa a la biblioteca, querida. Papá va a resolver algunas cosas aquí. Pero antes de que Sofía pudiera retirarse, Marina habló. En realidad, creo que debería quedarse. Después de todo, es de ella de quien estamos hablando. Arturo sintió una alarma dispararse en su mente. Marina, Sofía. Marina se dirigió a la niña con una sonrisa que no llegaba a los ojos. ¿Entiendes que estás causando muchos problemas a esta familia? Sofía bajó los ojos, abrazando el libro contra su pecho. Yo no quiero causar problemas. Claro que no quieres, dijo Eduardo sarcásticamente. ¿Qué niña de la calle no querría vivir en una mansión? Arturo se levantó bruscamente. Basta, salgan de mi casa, ahora. Pero sus hijos no se movieron. Roberto dio un paso adelante, su voz cargada de amenaza. Papá, tienes una elección simple, tu familia real o una niña que conoces desde hace 2 días. El ultimátum de Roberto flotó en el aire como una sentencia de muerte. Arturo miró a Sofía, que permanecía en la puerta con lágrimas silenciosas rodando por sus mejillas, y luego a los 3 hijos que había criado y amado incondicionalmente. La elección que le presentaban era cruel y calculada. ¿Una familia real? Arturo repitió lentamente, su voz cargada de un dolor profundo. ¿Creen que son mi familia real? Somos tus hijos biológicos, dijo Marina fríamente. Eso no se puede cambiar por caprichos sentimentales. Arturo caminó hasta Sofía y se arrodilló a su lado, limpiando sus lágrimas con el pulgar. Sofía, querida, ¿puedes ir a tu cuarto? Necesito terminar esta conversación. Sofía asintió y susurró. Señor Arturo, si es mejor para todos, yo puedo irme. No quiero que su familia sea destruida por mi culpa. La generosidad absurda de la niña, incluso en medio de su propio dolor, golpeó a Arturo como un rayo. Él la abrazó fuerte y susurró en su oído. No vas a ningún lado, te lo prometo. Después de que Sofía salió, Arturo se levantó y encaró a sus 3 hijos con una expresión que ellos nunca habían visto antes. Una mezcla de profunda decepción y férrea resolución. Familia real, murmuró él. ¿Quieren saber sobre familia real? Les voy a contar sobre familia real. Arturo caminó hasta su mesa y sacó una carpeta que había preparado la noche anterior. Eduardo, ¿recuerdas a Carlos Enrique Silva? Eduardo frunció el ceño.
¿El contador que trabajaba con nosotros? ¿Aquel que ustedes despidieron? Que ustedes despidieron. Arturo corrigió. Yo estaba de viaje de negocios. Cuando regresé, descubrí que ustedes tres habían despedido a 15 empleados leales, incluyendo a Carlos. Marina se movió incómodamente en el sillón. Papá, eran recortes necesarios para aumentar la eficiencia. Carlos tenía 40 años en la empresa. Arturo continuó, ignorando la interrupción. 40 años de dedicación absoluta. Cuando ustedes lo despidieron, alegaron que estaba desviando recursos. Era mentira, ¿verdad? Un silencio tenso llenó la sala. Papá, ¿a dónde quieres llegar con esto?, preguntó Roberto impaciente. Arturo abrió la carpeta y sacó un certificado de nacimiento. Sofía Silva Santos, hija de Carlos Enrique Silva y María Santos Silva. La sangre se drenó del rostro de Eduardo. No, no puede ser. Carlos no consiguió otro empleo después de que ustedes difundieron rumores sobre su honestidad. Comenzó a beber, perdió la casa, perdió a la familia. María murió de pena y desesperación. Carlos desapareció, dejando a Sofía sola en el mundo. Marina se levantó bruscamente. Papá, incluso si eso es verdad. ¿Verdad? Arturo explotó. Ustedes destruyeron una familia entera para economizar un salario. Crearon una huérfana y ahora esa huérfana, sin saber quién soy, gastó sus últimas monedas para hacerme un pastel de cumpleaños. Roberto intentó mantener la compostura. Papá, estás dramatizando. Las decisiones empresariales son difíciles, pero nada. Arturo gritó. Ustedes no se detuvieron ahí. Descubrí más cosas anoche. Arturo sacó más documentos de la carpeta. ¿Recuerdan la Fundación Esperanza? Esa que yo creé para ayudar a niños necesitados. Los tres hijos se miraron nerviosamente. Descubrí que desviaron el 80% de las donaciones a cuentas personales. Niños pasaron hambre mientras ustedes financiaban sus viajes de lujo con dinero destinado a la caridad. Marina palideció. Papá, podemos explicar. Y el hogar de ancianos que yo patrocinaba, el dinero también fue a parar a las cuentas de ustedes. Decenas de ancianos fueron trasladados a instituciones precarias porque ustedes robaron los recursos destinados a sus cuidados. Eduardo intentó una última defensa. Papá, estás exagerando. Fueron reubicaciones de recursos. ¿Reubicaciones? Arturo bramó. Ustedes robaron dinero de niños huérfanos y ancianos abandonados. Transformaron mi generosidad en fuente de ingresos personal. Arturo se acercó a Eduardo, sus ojos brillando de rabia. ¿Y saben qué es lo más irónico? La niña a la que ustedes le destruyeron la familia ahora demuestra más amor por mí que ustedes tres juntos. Roberto intentó retomar el control de la situación. Papá, aunque hayamos cometido errores en el pasado, seguimos siendo tu familia. Esa niña es una extraña. ¿Extraña? Arturo rió amargamente. Sofía me conoce desde hace 2 días y ya ha demostrado más preocupación genuina por mí que ustedes en 5 años. Ella sacrificó su única comida para darme alegría. ¿Cuándo fue la última vez que alguno de ustedes sacrificó algo por mí? Marina intentó una última apelación emocional. Papi, cometimos errores, pero podemos cambiar, podemos ser mejores. ¿Pueden? ¿O solo lo están diciendo porque les corté el dinero? Silencio incómodo. Arturo respiró hondo. Su decisión tomada. Salgan de mi casa. Ahora. Papá, no puedes estar hablando en serio, dijo Eduardo desesperadamente. Nunca hablé tan en serio en mi vida. Tienen 5 minutos para salir de mi propiedad. Roberto explotó. Papá, te arrepentirás de esto. Iremos a la justicia. Probaremos que te están manipulando. Arturo caminó hasta la puerta y la abrió. Hagan lo que quieran, pero háganlo lejos de aquí. Marina pasó junto a él, susurrando veneno.
Esta niña te va a destruir, papá, y cuando eso pase, no nos busques. Eduardo se detuvo en la puerta, su última carta sobre la mesa. Papá, si sigues con esta locura, vas a perder a tus 3 hijos para siempre. Arturo lo encaró directamente a los ojos. Eduardo, yo los perdí a ustedes hace mucho tiempo. Solo estaba negando la realidad. Tras la salida de sus hijos, Arturo encontró a Sofía sentada en la escalera. Claramente habiendo escuchado parte de la discusión, ella corrió hacia él, abrazándolo por la cintura. Señor Arturo, lo siento mucho. No sabía que mi papá trabajó para usted. Arturo se arrodilló y abrazó a la niña, sintiendo lágrimas rodar por sus mejillas. Sofía, no es tu culpa. Nada de esto es tu culpa. ¿Ellos de verdad van a intentar separarnos? Arturo miró a los ojos de la niña, que se había vuelto más importante para él que sus propios hijos biológicos. Pueden intentarlo, querida, pero lucharé por ti con todas mis fuerzas, y si lo consiguen... Arturo sostuvo el pequeño rostro de Sofía entre sus manos. Entonces lo enfrentaremos juntos, porque ahora somos una familia de verdad. Afuera, el sonido de coches partiendo resonó en la mañana, pero Arturo sabía que esa no sería la última vez que vería a sus hijos biológicos. La guerra apenas comenzaba. En los días que siguieron al enfrentamiento, Arturo intentó crear una rutina normal para Sofía. La matriculó en una escuela particular cercana, le compró ropa adecuada, juguetes, libros, todo lo que una niña de 6 años necesitaría para comenzar una nueva vida. Pero por debajo de la aparente normalidad, él sabía que se estaba formando una tormenta. Las primeras señales llegaron a través de su abogado, el doctor Augusto Ramos, quien llamó una mañana lluviosa de jueves. Arturo, necesito verte urgentemente. Hay novedades sobre las que debes saber. Una hora después, el doctor Ramos estaba sentado en la sala de Arturo, sosteniendo una pila de documentos legales con expresión grave. Tus hijos contrataron al despacho Mendiola y Asociados. Es el mejor despacho de derecho familiar de la ciudad. Arturo, no están bromeando. Arturo sirvió café para ambos, sus manos ligeramente temblorosas. ¿Qué exactamente están alegando? Incapacidad mental progresiva, influencia indebida de terceros, decisiones financieras irracionales. El doctor Ramos hizo una pausa. Arturo, tienen 3 psiquiatras dispuestos a atestiguar que estás presentando señales de demencia senil. Psiquiatras que ni siquiera me examinaron. Psiquiatras que analizaron tu comportamiento reciente basado en relatos de tus hijos, la adopción súbita, el aislamiento social, las decisiones financieras impulsivas. Arturo rió amargamente. Aislamiento social. Me ignoraron por años y ahora usan eso en mi contra. Hay más, Arturo. Están alegando que Sofía es parte de un esquema mayor para aprovecharse de tu condición mental vulnerable. ¿Un esquema? ¿Una niña de 6 años? El doctor Ramos titubeó. Contrataron a un investigador particular. Están intentando encontrar evidencia de que Sofía fue plantada para manipularte. Arturo sintió rabia crecer en su pecho. ¿Qué tipo de personas hacen eso con una niña inocente? Personas desesperadas, Arturo. Y tus hijos están muy desesperados. Mientras tanto, Sofía comenzaba a demostrar señales del estrés que estaba viviendo. Aunque Arturo intentaba protegerla de los detalles, ella era lo suficientemente inteligente como para percibir que algo andaba mal. Comenzó a tener pesadillas, despertándose en medio de la noche gritando que hombres malos querían llevársela. Señor Arturo, dijo ella una mañana, jugando nerviosamente con la comida en el plato, oí a doña Mercedes hablando por teléfono. Estaba preocupada. Arturo se sentó a su lado. ¿Preocupada por qué, querida? Por hombres que quieren probar que usted está enfermo para quitarme de usted. Arturo cerró los ojos, sintiendo el peso de la situación. ¿Cómo explicarle a una niña que las personas podían ser tan crueles? Sofía, ¿tienes miedo? Ella asintió, lágrimas formándose en sus ojos.
No quiero volver a la calle, señor Arturo. Aquí me siento segura. Arturo la abrazó fuerte. No vas a volver a la calle, te lo prometo. Pero las promesas se volvieron más difíciles de mantener cuando los ataques se intensificaron. En la segunda semana después del enfrentamiento, Arturo descubrió que sus hijos habían esparcido rumores por la comunidad empresarial. Antiguos socios de negocios comenzaron a mirarlo con lástima y sospecha. Algunos incluso llamaron, preocupados por su condición mental. El golpe más duro vino cuando el doctor Fernando Moreira, médico de la familia desde hacía 20 años, apareció en su casa. Arturo, necesito hablar contigo, como amigo. Se sentaron en la oficina y el doctor Moreira asumió su expresión médica más seria. Tus hijos me buscaron, están preocupados por cambios en tu comportamiento. Arturo sintió la sangre hervir. ¿Qué cambios? Decisiones impulsivas, formación de vínculos inadecuados, posible manipulación por terceros. Fernando, me conoces desde hace 20 años. ¿Parece que estoy mentalmente incapaz? El doctor Moreira titubeó. Arturo, la verdad es que adoptar a una niña a los 70 años, especialmente una niña de la calle que conociste hace pocos días, es que locura, es inusual y tus hijos tienen derecho a preocuparse. Arturo se levantó, caminando hasta la ventana. Fernando, ¿cuándo fue la última vez que mis hijos demostraron preocupación por mí? Arturo, responde, ¿cuándo? El doctor Moreira se quedó en silencio. Solo se preocupan. Ahora porque les corté el dinero, Sofía demostró más amor genuino por mí en 2 días que ellos en 5 años. Pero Arturo, necesitas entender su perspectiva. Una niña extraña aparece y de repente está siendo adoptada. Arturo se giró, sus ojos brillando de rabia. Sofía no es extraña, Fernando. Es hija de Carlos Silva, un empleado leal que mis hijos destruyeron. Es irónico que la niña que ellos convirtieron en huérfana ahora demuestre más humanidad que ellos. El doctor Moreira pareció impactado. Carlos Silva, pero sí, la niña que supuestamente me está manipulando es víctima de la crueldad de mis propios hijos. Tras la salida del médico, Arturo se sentó en su sillón, sintiendo el peso de los años por primera vez. Estaba luchando contra sus propios hijos, contra la opinión pública, contra un sistema que veía su decisión como excéntrica en el mejor de los casos. Sofía apareció en la puerta, cargando un dibujo que había hecho en la escuela. Señor Arturo, le hice esto. El dibujo mostraba 2 figuras, una grande y una pequeña, de la mano frente a una casa. Arriba, ella había escrito con letras torpes, mi familia. Arturo sintió lágrimas quemar sus ojos. Es hermoso, Sofía. Señor Arturo, ¿puedo hacerle una pregunta? Claro, querida. Si los hijos del Señor consiguen quitarme de aquí, ¿usted se olvidará de mí? Arturo tomó a la niña en brazos, sosteniéndola como si fuera el tesoro más precioso del mundo. Sofía, aunque el mundo entero intente separarnos, nunca te voy a olvidar. Tú me enseñaste a amar de verdad nuevamente. Pero mientras hablaba, Arturo podía oír el teléfono sonando en la oficina. Más problemas, más presión, más intentos de destruir la única cosa pura y verdadera que había encontrado en décadas. La guerra estaba lejos de terminar, y Arturo comenzaba a preguntarse si sería lo suficientemente fuerte como para proteger a Sofía de sus propios hijos. Arturo despertó un viernes gris con un mal presentimiento. Había soñado con Elena, su difunta esposa, que le susurraba advertencias que no lograba recordar al despertar. Bajó a desayunar con Sofía, como se había convertido en rutina, pero encontró a doña Mercedes de pie en la cocina con expresión de pánico. Señor Arturo, Sofía no está en su habitación. El mundo se detuvo. Arturo corrió al piso superior, revisando la habitación de la niña, los baños, todos los cuartos de la casa.
Su ropa estaba allí, sus juguetes intactos, pero ella simplemente había desaparecido. Mercedes, ¿vio a alguien extraño rondando la propiedad? No, señor. Pero ayer por la tarde, cuando llevé a Sofía a la escuela, noté un coche negro siguiéndonos. Pensé que era paranoia mía. Arturo sintió la sangre helarse. Llamó inmediatamente al doctor Ramos, quien llegó en menos de una hora acompañado de un investigador particular. Arturo, necesitamos actuar rápidamente, dijo el abogado. Si tus hijos están involucrados en esto, claro que están involucrados. Arturo explotó. ¿Quién más tendría motivos para hacer desaparecer a Sofía? El investigador, un hombre de mediana edad llamado Marcos Tavares, hizo preguntas detalladas sobre la rutina de Sofía, posibles amenazas y el comportamiento reciente de los hijos de Arturo. Señor Mendiola, legalmente sus hijos no pueden simplemente secuestrar a la niña, pero pudieron haber usado otros medios. ¿Qué medios? Presión psicológica, intimidación, incluso soborno de autoridades locales. Si consiguen probar que Sofía está en situación de riesgo con usted. Arturo no pudo terminar de escuchar. Salió de casa y condujo directamente al hotel, donde sabía que Eduardo estaba hospedado. Invadió el lobby como un huracán, ignorando las protestas del Botones. ¿Dónde está Sofía?, gritó cuando Eduardo abrió la puerta de la habitación. Papá, ¿de qué estás hablando? Sofía desapareció. ¿Dónde está? Eduardo asumió una expresión de falsa preocupación. Papá, eso es terrible. Una niña desaparecida. ¿Llamaste a la policía? Arturo estudió el rostro de su hijo, buscando señales de mentira. Eduardo siempre había sido bueno disimulando, una habilidad que Arturo ahora percibía que había sido cultivada desde la infancia. Eduardo, si lastimaste a Sofía. Papá, ¿cómo puedes acusarme de algo así? Soy tu hijo. Eres mi hijo, pero eso no significa que confíe en ti. Arturo visitó a Marina y Roberto, recibiendo las mismas negativas vehementes y ofertas de ayuda para encontrar a Sofía. Pero había algo en los ojos de Marina, un brillo de satisfacción mal disimulada que confirmó sus sospechas. Fueron 3 días infernales. Arturo apenas durmió, apenas comió. Pasó horas caminando por la plaza donde conoció a Sofía, esperando que ella apareciera mágicamente. La policía fue alertada, pero sin evidencia de un crimen. Trataron el caso como una huida común de un menor. «Señor Mendiola», dijo el comandante, «los niños de la calle tienen la costumbre de huir. Probablemente regresó a los lugares que conocía». «Ella no huyó», Arturo gritó. «Alguien se la llevó, pero sin pruebas». Sus palabras sonaban como la paranoia de un hombre anciano. En la 4ª mañana, Marcos Tavares llamó con información devastadora. «Arturo, descubrí lo que pasó. Tus hijos contrataron trabajadores sociales privados. Alegaron que Sofía estaba siendo retenida contra su voluntad por un hombre mentalmente inestable. Eso es absurdo». «Sí, pero presentaron evidencias, informes médicos falsificados, testimonios de vecinos inexistentes. Consiguieron una orden temporal para remover a Sofía de tu custodia». Arturo sintió que las piernas le flaqueaban. «¿Dónde está ella?» «En un albergue temporal del Estado». «Arturo, está aterrorizada. Le dijeron que estás enfermo y que ya no puedes cuidarla». Arturo se dirigió inmediatamente al albergue, un edificio gris y deprimente en los suburbios de la ciudad. Cuando finalmente consiguió autorización para ver a Sofía, la encontró sentada sola en un rincón, abrazando un osito de peluche viejo. «¡Sofía!». Ella lo miró y corrió, pero se detuvo abruptamente cuando una trabajadora social interfirió. «Señor Mendiola, solo tiene 15 minutos. Y debe mantener distancia física de la menor. Distancia física. Ella es mi hija». Según nuestros registros, hay cuestionamientos sobre su capacidad de custodia. Arturo se arrodilló a 2 metros de Sofía, lágrimas rodando por sus mejillas.
Querida, ¿cómo estás? Sofía estaba visiblemente traumatizada. Señor Arturo, ellos dijeron que usted está enfermo. Dijeron que es peligroso que yo me quede con usted. Sofía, mírame, no estoy enfermo. Nunca te lastimaría. Pero ellos dijeron, no importa lo que ellos dijeron. Tú conoces mi corazón, Sofía. Tú sabes que te amo. La niña comenzó a llorar. Señor Arturo, quiero ir a casa. Aquí da miedo. Las otras niñas son bravas y duermo en un cuarto con 10 niñas. Hay una que me jala el pelo por la noche. Arturo sintió pura rabia correr por sus venas. Sus propios hijos habían puesto a Sofía, una niña que había sufrido abandono toda su vida, en una situación traumática nuevamente. Sofía, te voy a sacar de aquí. Te lo prometo. Tiempo terminado, dijo la trabajadora social fríamente. Señor Arturo, Sofía gritó cuando él fue obligado a alejarse. No me abandone, por favor. El sonido del desespero en la voz de la niña resonó por los pasillos, mientras Arturo era escoltado hacia afuera. En el estacionamiento, se apoyó contra el coche y vomitó, la presión emocional finalmente superando sus defensas. Esa noche, solo en su mansión vacía, Arturo se sentó en el cuarto de Sofía, rodeado por sus juguetes y dibujos. Tomó el dibujo donde ella había escrito «Mi familia» y sintió algo dentro de él endurecerse. Sus hijos habían declarado la guerra. Ahora ellos verían de lo que era capaz un hombre desesperado cuando luchaba por alguien que amaba de verdad. Arturo tomó el teléfono y llamó al investigador más caro e implacable que conocía. Si Eduardo, Marina y Roberto querían jugar sucio, él les mostraría lo que significaba enfrentar a alguien que ya no tenía nada que perder. La verdadera batalla apenas comenzaba. Arturo contrató a Elena Carrasco, una investigadora forense conocida por su tenacidad y métodos implacables. En solo 48 horas, ella había descubierto lo que Arturo sospechaba: una red elaborada de corrupción y manipulación orquestada por sus propios hijos. Arturo, dijo Elena, esparciendo documentos sobre la mesa de la oficina. Tus hijos no solo sobornaron a trabajadores sociales, compraron informes médicos falsos, pagaron por testimonios de vecinos inexistentes e incluso infiltraron personas en el albergue para traumatizar a Sofía. Arturo sintió náuseas. ¿Traumatizar? ¿Cómo así? Contrataron a una de las niñas más agresivas del albergue para intimidar a Sofía. Querían que desarrollara miedo a los lugares institucionales, para que prefiriera, voluntariamente, volver a una familia adoptiva. ¿Qué familia adoptiva? Elena sonrió fríamente. Una familia fantasma, documentos falsos, referencias inventadas. El plan era hacer que Sofía desaparecieras en el sistema donde nunca más podría ser encontrada. Arturo cerró los puños. Mis propios hijos planearon borrar a una niña de la existencia. Hay más. Descubrí que interceptaron tus donaciones a instituciones de caridad hace años. El dinero fue desviado a cuentas fantasmas controladas por ellos. Tenemos evidencia de fraude fiscal, malversación de fondos y ahora conspiración contra un menor. Arturo miró por la ventana, viendo la plaza donde conoció a Sofía. Elena, quiero que los destruyas. Legalmente, pero por completo. Ya estoy trabajando en eso. Pero Arturo, hay algo más que necesitas saber. Elena dudó, claramente incómoda. Tus hijos contrataron personas peligrosas. Descubrí que pagaron para que Sofía sufriera accidentes en el albergue. Nada fatal, pero suficiente para justificar internación psiquiátrica por trauma. Arturo sintió que el mundo giraba. Ellos querían internar a Sofía en un manicomio, una clínica privada donde la mantendrían indefinidamente bajo medicación fuerte, oficialmente por trauma severo y trastorno de apego. En la práctica sería una prisión. La revelación final rompió algo fundamental dentro de Arturo. Había criado 3 monstruos capaces de torturar a una niña inocente para proteger una herencia que ni siquiera necesitaban.
¿Qué podemos hacer? Tenemos evidencia suficiente para procesos criminales, pero Arturo, necesitamos actuar rápido. Sofía está programada para ser transferida a la familia adoptiva mañana. Arturo se levantó de un salto. ¿Mañana? Aceleraron el cronograma. Probablemente percibieron que estábamos investigando. Arturo llamó inmediatamente al Lic. Ramos. Augusto, necesito un amparo. Ahora. Arturo, son las 9 de la noche. No me importa. Sofía va a desaparecer mañana si no actuamos. 3 horas después, Arturo estaba en el tribunal con una orden judicial de emergencia. El juez, inicialmente escéptico, quedó visiblemente impactado al revisar las evidencias presentadas por Elena. Señor Mendiola, estas son acusaciones extremadamente graves contra sus propios hijos. Su señoría, tengo evidencia documental de cada alegación. El juez examinó fotografías, documentos bancarios, grabaciones de audio e informes forenses. Su expresión se volvía más sombría con cada página. Esta es una de las conspiraciones más elaboradas y crueles que he visto involucrando a una menor. Amparo concedido. La niña debe ser inmediatamente devuelta a la custodia del demandante y los acusados deben ser detenidos para investigación. A la mañana siguiente, Arturo llegó al albergue acompañado de oficiales de justicia y Elena. La expresión de pánico en el rostro de la directora confirmó que el plan había sido descubierto. ¿Dónde está Sofía Santos?, preguntó Elena fríamente. Ella ya fue transferida. ¿Transferida a dónde? Silencio tenso. Elena mostró la orden judicial. Señora, está obstruyendo la justicia. ¿Dónde está la niña? 20 minutos después, Arturo estaba en una camioneta dirigiéndose a una dirección en los suburbios. Su corazón latía descompensado. ¿Y si llegaban demasiado tarde? La familia adoptiva era en realidad una casa de custodia ilegal, mantenida por una pareja que recibía dinero para mantener niños inconvenientes, escondidos del sistema. Cuando los oficiales invadieron la propiedad, encontraron a Sofía encerrada en un cuarto pequeño y oscuro, claramente drogada con sedantes. ¡Sofía! Arturo corrió hacia ella, tomándola en sus brazos. La niña estaba semiconsciente, sus ojos vidriosos y movimientos lentos. «Señor Arturo», murmuró ella, «yo pensé que me había olvidado. Nunca, querida, nunca». Arturo la cargó fuera de aquella casa de horrores, lágrimas rodando libremente por sus mejillas. Sofía había perdido peso, tenía moretones en los brazos y estaba claramente traumatizada. En el hospital, mientras Sofía recibía atención médica para revertir los efectos de los sedantes, Arturo recibió una llamada de Elena. «Arturo, arrestamos a Eduardo y Marina. Roberto huyó, pero emitimos orden de aprehensión. Encontramos evidencia de que planeaban hacer que Sofía desapareciera permanentemente después de una internación psiquiátrica forzada». Arturo miró a través de la ventana de la habitación hospitalaria, viendo a Sofía dormir pacíficamente por primera vez en una semana. «Elena, quiero que los proceses por intento de secuestro, fraude, corrupción y cualquier otra cosa que consigas probar. Ya estoy trabajando en eso. Arturo, hay periodistas queriendo hablar contigo. Esta historia está causando escándalo. No me importa el escándalo, solo quiero a Sofía a salvo». Cuando Sofía finalmente despertó, libre de los sedantes, miró a Arturo con ojos que parecían más viejos que sus 6 años. «Señor Arturo, ¿por qué sus hijos me odiaban tanto?». Arturo se sentó al lado de la cama, eligiendo las palabras cuidadosamente. «Ellos no te odiaban, Sofía. Ellos tenían miedo del amor que tú y yo compartimos». «¿Miedo del amor?». «Sí, porque el amor verdadero no puede ser comprado ni vendido». Y eso asustaba a las personas que solo conocían relaciones basadas en dinero. Sofía tomó la mano de Arturo. «Señor Arturo, nunca lo voy a dejar.
Aunque vengan personas malas de nuevo. Arturo besó la frente de la niña, haciendo una promesa silenciosa. Nunca más permitiría que alguien lastimara a Sofía, ni siquiera a sus propios hijos. La guerra había terminado, pero las cicatrices tardarían en sanar. El escándalo dominó los titulares por semanas. Herederos millonarios conspiran contra niña huérfana. La guerra familiar que conmocionó al país. Amor verdadero versus avaricia. El caso Mendiola. Arturo, que siempre había evitado la publicidad, ahora se encontraba en el centro de un huracán mediático. 2 meses después del rescate de Sofía, el juicio de Eduardo y Marina comenzó. Roberto aún estaba prófugo, pero había sido visto en países sin tratado de extradición con México. El tribunal estaba lleno. Periodistas, curiosos y activistas de derechos infantiles acompañaban cada momento del proceso. Arturo llegó al tribunal sosteniendo la mano de Sofía, quien había insistido en testificar a pesar de su corta edad. La niña, ahora con una apariencia más saludable después de meses de cuidados médicos y psicológicos, usaba un vestido azul simple que doña Mercedes había escogido especialmente para la ocasión. «Señor Arturo», susurró Sofía mientras subían las escaleras del juzgado, «tengo miedo de verlos de nuevo». Arturo se arrodilló a su altura. «Sofía, eres la persona más valiente que conozco. Gastaste tus últimas monedas para hacerme feliz. Enfrentaste a personas malas que intentaron lastimarte. Puedes hacer cualquier cosa». Eduardo y Marina entraron escoltados, usando esposas. Marina evitó cualquier contacto visual, pero Eduardo miró directamente a Arturo con una mezcla de odio y desesperación que hizo que Sofía se escondiera detrás de su padre adoptivo. El promotor público, Lic. Carlos Mendoza, presentó un caso devastador. Documentos bancarios mostraban transferencias de millones de pesos de cuentas de caridad a cuentas personales de los acusados. Grabaciones de audio revelaban conversaciones donde ellos planeaban neutralizar a Sofía permanentemente. Testigos confirmaron sobornos pagados a funcionarios del albergue y de la justicia. «Su señoría», dijo el Lic. Mendoza durante su discurso de apertura, «este no es solo un caso de fraude financiero, es la historia de cómo la avaricia puede corromper los lazos familiares más básicos, llevando a personas a torturar a una niña inocente». El abogado de la defensa intentó argumentar que Eduardo y Marina habían actuado por preocupación genuina por la salud mental de Arturo, pero las evidencias eran demasiado abrumadoras como para permitir cualquier duda razonable. El momento más dramático vino cuando Sofía fue llamada a testificar. El juez creó un ambiente especial para ella. Una silla pequeña, un muñeco para abrazar y el permiso para que Arturo se quedara cerca. «Sofía», dijo el promotor gentilmente, «¿puedes contarme lo que pasó cuando saliste de la casa del señor Arturo?» Sofía habló con una voz clara pero pequeña. «Unos hombres vinieron y dijeron que el señor Arturo estaba enfermo. Dijeron que era peligroso que yo me quedara con él. ¿Creíste?» «Al principio sí, pero después me acordé del ojo del señor Arturo cuando él me miraba. Él nunca tuvo ojo de persona mala». Muchas personas en la platea secaron lágrimas. «Sofía, ¿puedes contarme sobre el lugar donde te llevaron después?» La niña respiró hondo. Estaba oscuro y frío. Había una niña grande que me jalaba el pelo todas las noches. Los adultos daban medicina que me dejaba la cabeza confundida. Eduardo intentó levantarse. «Ella está inventando». «¡Silencio!», el juez golpeó el mazo. «Señor Eduardo, una interrupción más y usted será retirado de la sala». Sofía continuó su testimonio con una valentía que impresionó a todos los presentes. Describió los días en el albergue, el miedo constante, las pesadillas y siempre la esperanza de que Arturo viniera a buscarla. «Sofía», preguntó el promotor finalmente, «¿quieres seguir viviendo con el señor Arturo?» Los ojos de la niña brillaron. «Sí, él es mi papá de verdad.
No porque nacimos en la misma familia, sino porque Él me escogió para amarme. Cuando llegó el turno de Arturo de testificar, hizo algo inesperado. En lugar de atacar a sus hijos directamente, contó la historia de cómo Sofía había cambiado su vida. Su señoría, durante 40 años, construí un imperio empresarial. Acumulé riqueza, poder, influencia, pero hasta conocer a Sofía, nunca había experimentado amor incondicional. Arturo miró a Eduardo y Marina. Y mis hijos biológicos me veían como una fuente de recursos. Sofía me vio como un ser humano solitario que necesitaba cariño. «Señor Mendiola», preguntó el juez, «¿usted perdona a sus hijos por lo que hicieron?» Arturo se quedó en silencio por un largo momento. «Su señoría, yo los perdono por lastimarme, pero no puedo perdonarlos por torturar a una niña inocente. Algunas cosas son imperdonables». El juicio duró 3 semanas. Testigos relataron el carácter ejemplar de Arturo, la transformación positiva en su vida después de adoptar a Sofía y la crueldad calculada de los crímenes cometidos contra ella. Cuando llegó el momento de los veredictos, Eduardo y Marina fueron considerados culpables de fraude, corrupción, conspiración y crueldad contra menor. Eduardo recibió 8 años de prisión, Marina 6 años. Después de la lectura de la sentencia, Eduardo gritó a través del tribunal: «Papá, destruiste tu propia familia por una extraña». Arturo se levantó, sosteniendo a Sofía en sus brazos. «Eduardo, no entiendes. Yo no destruí mi familia. Yo finalmente encontré una». Fuera del tribunal, periodistas rodearon a Arturo y Sofía. Una reportera preguntó: «Señor Mendiola, ¿cuál es su mensaje para otras familias que enfrentan conflictos similares?». Arturo miró a Sofía, que estaba jugando con un pequeño osito que él había comprado para ella. «Mi mensaje es simple. Familia no se define por sangre, sino por amor. Y el amor verdadero siempre reconoce el amor verdadero». Sofía jaló la manga de Arturo. «Papá, ¿podemos ir a casa ahora? Quiero mostrarle mi dibujo nuevo a doña Mercedes». Arturo sonrió, por primera vez en meses, sintiendo verdadera paz. «Claro, querida, vamos a casa». Mientras caminaban hacia el coche, Sofía preguntó: «Papá, ¿estás triste por tus otros hijos?». Arturo pensó cuidadosamente en la respuesta. «Estoy triste por lo que se han convertido, Sofía, pero no estoy triste por la familia que encontramos». La niña asintió con la sabiduría peculiar de los niños. A veces Dios permite que perdamos personas malas para encontrar personas buenas. Arturo abrazó a Sofía con más fuerza, sabiendo que esa niña de 6 años había resumido perfectamente la lección más importante de su vida. 6 meses después del juicio, Arturo enfrentó la decisión más importante de su vida. Sentado en su oficina una tarde lluviosa de noviembre, él contemplaba 2 documentos que definirían el futuro de su familia: una nueva versión de su testamento y los papeles de transferencia voluntaria de la mitad de su fortuna. Sofía estaba en la escuela, viviendo finalmente una infancia normal. Se había adaptado maravillosamente bien a las clases, había hecho amigos y había comenzado clases de piano. Descubrió que tenía un talento natural para la música. Pero Arturo sabía que la sombra de Eduardo, Marina y Roberto aún pendía sobre sus vidas. Roberto había sido finalmente capturado en Argentina y extraditado a México. Su juicio comenzaría en 2 semanas y Arturo sabía que sería otro circo mediático. Más importante, había rumores de que los 3 hijos estaban planeando una apelación conjunta, alegando que las evidencias en su contra habían sido fabricadas. «Nunca van a desistir», murmuró Arturo para sí mismo. El lic, Augusto Ramos, entró en la oficina, cargando una carpeta voluminosa. «Arturo, revisamos todos los documentos. Si firmas hoy, la mitad de tu fortuna, aproximadamente 200 millones de pesos, será transferida a un fideicomiso a nombre de Sofía. ¿Y mis hijos biológicos?».
recibirán una cantidad simbólica, 50.000 pesos cada uno, con una cláusula específica. Si intentan impugnar el testamento o perjudicar a Sofía de cualquier forma, perderán hasta esa cantidad. Arturo caminó hasta la ventana, observando a los niños jugando en la plaza donde conoció a Sofía. Augusto, ¿crees que estoy siendo injusto? El abogado dudó. Arturo, como tu consejero legal, debo decir que esta es una decisión drástica. Como tu amigo desde hace 20 años, debo decir que tus hijos cavaron su propia tumba. En ese momento, Sofía llegó de la escuela, entrando en la oficina como un torbellino de energía. Sus cabellos estaban desordenados, había pintura en los dedos de una clase de arte y llevaba una mochila rosa que Arturo le había comprado especialmente. «Papá, mira lo que aprendí hoy». Se sentó al piano en el rincón de la oficina y tocó una melodía simple pero conmovedora. Arturo sintió lágrimas formarse en sus ojos, no de tristeza, sino de una alegría pura que nunca había experimentado antes. Fue hermoso, querida. Te estás convirtiendo en una excelente pianista. Sofía corrió hacia él, saltando en su regazo con la familiaridad de una hija verdadera. Papá, la maestra dijo que si sigo practicando, puedo tocar en el recital de la escuela en Navidad. Claro que puedes. Papá estará en la primera fila aplaudiendo. El Lic. Ramos observaba la interacción con una sonrisa. Arturo, ¿puedo hacer una pregunta personal? Claro. ¿Te arrepientes de algo? Arturo miró a Sofía, que ahora estaba dibujando en una hoja de papel, completamente absorta en su arte. Me arrepiento de no haber sido un padre mejor para Eduardo, Marina y Roberto. Me arrepiento de haber compensado mi ausencia emocional con dinero. Pero no me arrepiento de elegir a Sofía, aún sabiendo que puedes perder la relación con tus hijos biológicos para siempre. Arturo respiró hondo. Augusto, yo ya había perdido esas relaciones hace años. Solo estaba fingiendo que aún existían. Sofía levantó los ojos del dibujo. Papá, ¿de qué están hablando? Arturo se arrodilló a su lado. Sofía, ¿recuerdas cuando hablamos sobre herencias? Sí. Dijiste que la herencia es lo que dejamos a las personas que amamos cuando ya no estamos aquí. Exacto. Hoy papá necesita tomar una decisión importante sobre nuestra herencia. Sofía frunció el ceño con la seriedad peculiar de los niños. ¿Es sobre sus otros hijos? Arturo asintió. En parte, sí. Papá, ¿puedo decirle algo que aprendí en la escuela? Claro, querida. La maestra dijo que cuando plantamos una semilla, solo crece si la tierra es buena. Si la tierra es mala, ni las mejores semillas crecen. Arturo miró profundamente a los ojos de la niña. ¿Y qué piensas sobre eso? Yo creo que usted plantó semillas de amor en sus otros hijos, pero la tierra de su corazón no era buena. No es culpa de la semilla. La sabiduría simple de la niña golpeó a Arturo como un rayo de claridad. Había pasado años culpándose por lo que sus hijos biológicos se habían convertido. Pero Sofía tenía razón. Él había plantado amor, pero encontró suelo infértil. Sofía, si papá decide dejar la mayor parte de nuestra herencia para ti, ¿prometes usar ese dinero para ayudar a otras personas? Los ojos de la niña brillaron. ¿Puedo ayudar a otros niños como yo? Niños que no tienen familia. Sí, querida, puedes ayudar a muchos niños. Sofía pensó por un momento. Entonces sí, papá, lo prometo. Pero usted va a estar conmigo mucho tiempo todavía, ¿verdad? No quiero hablar de herencia porque usted se va a ir. Arturo la abrazó fuerte. Voy a estar contigo todo el tiempo que pueda, querida. Esta decisión es solo para asegurarme de que siempre tendrás todo lo que necesitas. 2 horas después, Arturo firmó los documentos. El Lic Ramos atestiguó la firma, oficializando la transferencia de 200 millones de pesos al fideicomiso de Sofía Santos Mendiola. Está hecho, dijo el abogado. Sofía ahora es oficialmente una de las personas más ricas del país. Arturo miró a la niña, que estaba coloreando tranquilamente.
completamente ajena a la magnitud de lo que acababa de suceder. Augusto, ¿crees que hice lo correcto? Arturo, le diste una fortuna a una niña que gastó sus últimas monedas para hacerte feliz. Si eso no es justicia poética, no sé qué es. Esa noche, durante la cena, Sofía hizo una pregunta que sorprendió a Arturo. Papá, ¿sus otros hijos se van a enojar mucho cuando sepan lo de la herencia? Arturo consideró mentir, pero decidió ser honesto. Probablemente sí, querida. ¿Van a intentar lastimarme de nuevo? La pregunta partió el corazón de Arturo. Sofía, yo te voy a proteger siempre, y ahora tienes recursos para protegerte también. Sofía asintió pensativamente. Papá, ¿puedo contarte un secreto? Claro. A mí no me importa el dinero. Solo me importa que usted me escogió como hija. Arturo sintió lágrimas rodar por sus mejillas. Sofía, tú me salvaste. Yo me estaba muriendo de soledad y tú me trajiste de vuelta a la vida. Y usted me salvó de la calle. Creo que nos salvamos el uno al otro. Mientras acostaba a Sofía, Arturo reflexionó sobre la jornada que los había traído hasta allí. Había perdido 3 hijos biológicos, pero había ganado una hija del corazón. Había distribuido su fortuna, pero nunca se había sentido más rico. «Buenas noches, princesa», susurró él, besando la frente de Sofía. «Buenas noches, papá. Gracias por escogerme». Arturo sonrió, sabiendo que había tomado la decisión más importante y correcta de su vida. La noticia de la transferencia de la fortuna se filtró a la prensa un lunes gélido de diciembre. Los titulares eran sensacionalistas. Millonario deja fortuna a niña de la calle. La venganza definitiva de Arturo Mendiola. Herederos biológicos desheredados por niña adoptiva. Arturo estaba preparado para la tormenta mediática, pero no esperaba la velocidad con la que sus hijos reaccionarían. El martes siguiente, Eduardo y Marina, quienes habían obtenido libertad condicional mientras esperaban sus apelaciones, aparecieron en la puerta de su casa. Doña Mercedes abrió la puerta con expresión asustada. «Señor Arturo, ellos insisten en hablar con usted». Arturo bajó las escaleras con calma, encontrando a Eduardo y Marina en la sala principal. Ambos parecían visiblemente afectados. Eduardo había perdido peso, Marina tenía ojeras profundas y ambos llevaban la marca inconfundible de personas desesperadas. «¿Dónde está Sofía?», preguntó Arturo inmediatamente. «En la escuela», respondió Marina. «Papá, necesitamos hablar. No puedes haber hecho esto». Arturo se mantuvo de pie, negándose a sentarse. «¿Hecho qué? ¿Garantizar el futuro de mi hija?». Eduardo explotó. «¿Tu hija? Papá, conoces a esta niña desde hace menos de un año. Nosotros somos tus hijos desde hace décadas. Y en décadas, ¿cuántas veces demostraron amor genuino por mí?». Marina intentó un enfoque más emocional. «Papi, cometimos errores, grandes errores, pero somos familia, sangre de tu sangre». Arturo rió amargamente. «¿Familia? Marina, ustedes torturaron a una niña de 6 años. Planearon hacerla desaparecer para siempre. ¿Qué tipo de monstruos creé? Papá, estábamos desesperados». Eduardo se defendió. «Usted había enloquecido, adoptando a una extraña». «¿Extraña?», Arturo gritó, perdiendo finalmente la compostura. «Sofía es hija de Carlos Silva, un hombre que ustedes destruyeron. Ella es víctima de la crueldad de ustedes». El silencio que siguió estuvo cargado de tensión. Marina y Eduardo se miraron, percibiendo que Arturo sabía mucho más de lo que imaginaban. «Papá», dijo Marina con voz temblorosa, «¿qué quiere de nosotros?». Arturo caminó hasta la ventana, observando a los niños jugando en la plaza. «Quiero que desaparezcan de nuestras vidas, para siempre». «¿Nuestras vidas?», Eduardo repitió con desdén. «Papá, tienes 71 años.
Cuando mueras, esa niña va a heredar 200 millones de pesos. ¿No ves lo absurdo de eso? Arturo se giró, sus ojos brillando con una furia fría. Lo absurdo, Eduardo, es que una niña de 6 años tenga más carácter que mis 3 hijos adultos juntos. Fue entonces cuando Sofía llegó de la escuela, entrando por la puerta trasera como siempre hacía. Se detuvo en el recibidor cuando percibió voces alteradas en la sala. «Sofía, ve a tu cuarto», dijo Arturo rápidamente, pero Marina se levantó. «No, papá, ella debería escuchar esto». «Marina», Arturo advirtió. «Sofía», Marina llamó. «Ven aquí». «Querida». Sofía entró titubeante en la sala, claramente incómoda con la presencia de Eduardo y Marina. Se posicionó al lado de Arturo, sosteniendo su mano. «Sofía», dijo Marina con una sonrisa forzada, «¿sabes cuánto dinero mi padre te dio?» «Marina, para con eso». Arturo ordenó. «200 millones de pesos». «Sofía, ¿sabes cuánto dinero es eso?» Sofía miró a Arturo, confundida. «¿Es mucho?» «Es más dinero de lo que la mayoría de las personas ve en toda su vida», continuó Marina. «Y mi padre te dio todo eso a ti, una niña que conoce desde hace menos de un año». Sofía procesó la información lentamente. «Señor Arturo, ¿la señora dice la verdad?» Arturo se arrodilló al lado de Sofía. «Sí, querida. Papá quiso asegurarse de que siempre tendrás todo lo que necesitas». Sofía se quedó quieta por un momento. Luego miró a Marina y Eduardo. «¿Están enojados porque papá me dio dinero?» «Estamos enojados», dijo Eduardo fríamente, «porque ese dinero debería ser nuestro. Somos sus hijos legítimos». Sofía frunció el ceño. «Pero a ustedes no les gusta papá». «¿Cómo que no nos gusta?», Marina preguntó a la defensiva. «Ustedes nunca lo visitaban, nunca lo llamaban. Él estaba triste y solo. Los hijos que quieren a sus padres no hacen eso». La simplicidad de la lógica infantil cortó más profundo que cualquier argumento sofisticado. Eduardo perdió la paciencia. «Sofía, tú no entiendes. Eres una niña de la calle que tuvo suerte. Nosotros somos familia verdadera». Sofía miró a Eduardo con una tristeza profunda en los ojos. «Señor Eduardo, familia verdadera es quien nos ama, no quien nació en la misma casa». «Estás siendo manipulada». Marina explotó. «Una niña de 6 años no habla así. ¡Basta!». Arturo se levantó, poniéndose protectoramente frente a Sofía. «Salgan de mi casa. ¡Ahora!». Eduardo dio un paso adelante, amenazador. «Papá, esto no se va a quedar así. Vamos a impugnar todo en la justicia. Vamos a probar que estás mentalmente incapacitado. Hagan lo que quieran». Arturo respondió con calma. «Pero háganlo lejos de nosotros». Marina intentó una última jugada. «Papá, ¿y si ofrecemos un acuerdo? Dividimos la herencia a medias, 100 millones para Sofía, 100 millones para nosotros 3. Arturo miró a Sofía, que negó con la cabeza. «Papá», dijo Sofía bajito, «no quiero el dinero de ellos, solo lo quiero a usted». Arturo sonrió tomando a Sofía en brazos. «¿Oyeron? Mi hija no quiere nada que venga de ustedes». Eduardo y Marina salieron de la casa como huracanes, gritando amenazas y promesas de batallas legales. Pero a Arturo ya no le importaba. Había encontrado a su verdadera familia. Esa noche, durante la cena, Sofía hizo una pregunta pensativa. «Papá, ¿ellos van a conseguir quitarme el dinero?» Arturo tomó la mano de la niña. «Sofía, aunque lo consiguieran, eso cambiaría algo entre nosotros». Sofía negó con la cabeza. «No, yo ya era rica antes del dinero». «¿Cómo así?» «Yo era rica porque lo tenía a usted como papá». Arturo sintió lágrimas de orgullo y amor rodar por sus mejillas. Había criado 3 hijos biológicos que se convirtieron en monstruos movidos por la avaricia. Pero había encontrado una hija del corazón que comprendía que la verdadera riqueza no podía medirse en dinero. «Sofía», dijo él, «eres la hija más sabia que un padre podría desear. Y usted es el mejor papá del mundo, el único papá que quiero».
Fuera, la lluvia golpeaba las ventanas, pero dentro de la casa, Arturo y Sofía construían recuerdos que durarían para siempre. Recuerdos basados en el amor genuino, no en el interés financiero. La verdadera familia que ellos habían encontrado era inquebrantable. Un año después, una mañana soleada de mayo, Arturo despertó con el sonido de piano que venía del piso de abajo. Sofía estaba tocando una melodía que ella misma había compuesto, una música alegre y esperanzadora que llenaba la casa de una energía vibrante que él nunca había experimentado antes. Bajó las escaleras y encontró a su hija sentada al piano, vestida con el uniforme escolar, sus cabellos recogidos en 2 trenzas que doña Mercedes había hecho con cariño. A sus 7 años, Sofía había crecido y florecido de maneras que emocionaban a Arturo diariamente. «Buenos días, princesa», dijo él, besando la parte superior de su cabeza. «Buenos días, papá. ¿Le gustó la música nueva? La compuse pensando en el día que nos conocimos en la plaza». Arturo se sentó a su lado en el banco del piano. «Es hermosa, Sofía. Te estás convirtiendo en una compositora, además de pianista. La maestra dijo que tengo talento especial y dijo también que los talentos son regalos que debemos compartir con el mundo». Arturo sonrió, reconociendo la sabiduría en crecimiento de su hija. Ella tiene razón. Y hablando de compartir con el mundo, ¿recuerdas lo que vamos a hacer hoy? Los ojos de Sofía brillaron de emoción. Inaugurar nuestra fundación, el Centro de Apoyo Sofía Santos. Ese día, Arturo y Sofía inaugurarían oficialmente la institución que habían planeado juntos, un centro que ofrecería hogar, educación, atención médica y amor para niños huérfanos y abandonados. Sofía había insistido en que parte de su herencia se usara inmediatamente para ayudar a otros niños en una situación similar a la que ella había vivido. El centro ocupaba un terreno de 5 hectáreas en los suburbios de la ciudad, con casas familiares donde grupos pequeños de niños vivían con cuidadores dedicados. Había escuela, biblioteca, canchas deportivas, estudio de música y jardines donde los niños podían jugar y soñar con un futuro mejor. «Papá», dijo Sofía mientras desayunaban, «¿cree que algunos de los niños van a tener miedo al principio?» Arturo pensó en la pregunta con seriedad. «Probablemente sí, querida. Cuando una persona ya ha sido lastimada muchas veces, es difícil confiar en algo bueno. Como cuando yo creí que usted podía ser una persona mala al principio». «Exacto. Pero ¿sabes qué cambió todo?» Sofía sonrió. «El pastel de cumpleaños». «No, Sofía. Lo que cambió todo fue tu corazón generoso. Tú elegiste confiar en el amor, aun teniendo todos los motivos para tener miedo». Durante el trayecto a la inauguración, Arturo reflexionó sobre los cambios en su vida. Los últimos recursos legales de Eduardo, Marina y Roberto habían sido negados definitivamente. Los 3 ahora vivían vidas modestas. Eduardo trabajaba como vendedor de coches, Marina como recepcionista y Roberto, después de cumplir su condena, había encontrado empleo en una pequeña empresa de contabilidad. Irónicamente, la pérdida de la riqueza parecía haber iniciado un proceso de maduración. Eduardo había enviado una carta pidiendo disculpas, no por el dinero, sino por el sufrimiento que le causó a Sofía. Marina estaba en terapia, intentando entender cómo había llegado a ser capaz de lastimar a una niña. Roberto mantenía distancia, pero había cesado las amenazas e intentos de manipulación. Arturo no había respondido a los intentos de reconciliación. Quizás un día podría perdonar completamente, pero la cicatriz de lo que le hicieron a Sofía era demasiado profunda para una curación rápida. La ceremonia de inauguración fue emocionante. Cientos de personas asistieron, periodistas, autoridades, familias interesadas en adopción y, lo más importante, 20 niños que serían los primeros residentes del centro. Sofía, vistiendo un vestido blanco simple,
Cortó la cinta inaugural con una seriedad que contrastaba con su corta edad. Cuando le preguntaron si le gustaría dar un discurso, pidió usar el micrófono. «Mi nombre es Sofía Santos Mendiola», comenzó ella con voz clara. «Hace un año yo vivía en la calle y no tenía familia. Hoy tengo al mejor papá del mundo y una casa llena de amor». La audiencia escuchaba en silencio respetuoso. Este centro no es solo un lugar para vivir. Es un lugar donde niños como yo pueden descubrir que merecen ser amados, donde pueden soñar con un futuro hermoso. Sofía miró a Arturo, quien estaba emocionado en la primera fila. «Mi papá me enseñó que familia no es quien nace junto, sino quien elige quedarse junto. Aquí vamos a construir muchas familias nuevas». Los aplausos fueron largos y cálidos. Arturo subió al escenario y abrazó a Sofía, susurrando: «Estoy muy orgulloso de ti». Después de la ceremonia, Arturo y Sofía caminaron por los jardines del centro con los primeros niños residentes. Una niña de 5 años, llamada Ana, se acercó tímidamente a Sofía. «Sofía, ¿es verdad que vivías en la calle como yo?» «Es verdad, Ana. ¿Y sabes lo que descubrí?» «¿Qué?» «Que no importa dónde vivimos antes, importa dónde elegimos construir nuestro hogar». Arturo observó a Sofía conversando con las otras niñas, viendo cómo ella naturalmente asumía un papel de hermana mayor. Había una madurez en sus gestos, pero también una alegría genuina que lo tranquilizaba. Ella había superado los traumas y mantenido su inocencia esencial. Al final de la tarde, cuando regresaron a casa, Sofía preguntó: «Papá, ¿está feliz?» Arturo detuvo el coche frente a la plaza donde se conocieron. Era exactamente 1 año y 1 día después de aquel primer encuentro. «Sofía, te voy a contar un secreto. Durante 70 años creí que sabía lo que era la felicidad. Pensaba que era éxito, dinero, logros, y no lo era. No. Felicidad es llegar a casa y oírte tocar el piano, es ver tu sonrisa cuando te despiertas por la mañana, es sentirme orgulloso de la persona extraordinaria en la que te estás convirtiendo». Sofía se inclinó y besó la mejilla de Arturo. «Papá, ¿puedo contarte mi secreto?» «Claro, princesa. Yo no recuerdo mucho de mi vida antes de conocerlo. Es como si mi vida de verdad hubiera comenzado el día que le canté las mañanitas». Arturo sintió lágrimas de gratitud rodar por sus mejillas. «Sofía, tú salvaste mi vida y usted salvó la mía. Somos un equipo de rescate». Se rieron juntos. Y Arturo supo que había encontrado lo que había buscado toda su vida sin saberlo: amor incondicional, familia verdadera y un propósito genuino. Esa noche, mientras acostaba a Sofía, ella hizo una última pregunta: «Papá, ¿cree que vamos a ser felices para siempre?» Arturo besó su frente. «Sofía, no sé lo que el futuro nos depara, pero sé que lo enfrentaremos todos juntos, y eso es todo lo que importa. Buenas noches, papá. Gracias por escogerme. Buenas noches, princesa. Gracias por enseñarme lo que es el amor verdadero». Arturo salió del cuarto y se dirigió a la ventana del pasillo, mirando la plaza iluminada por los postes de luz. 1 año atrás, él era un hombre rico pero vacío, solo en medio de la abundancia material. Hoy era un hombre completo, rodeado por el amor genuino de una hija que había llegado a su vida como un regalo del destino. Había perdido una fortuna y 3 hijos biológicos, pero había ganado algo infinitamente más valioso: una familia basada en la elección de amar, no en la obligación de la sangre. La plaza, antes símbolo de su soledad, ahora representaba el lugar donde su verdadera vida había comenzado, donde una niña de 6 años había demostrado que el amor más puro viene de los corazones más improbables. Arturo sonrió, sabiendo que había aprendido la lección más importante de la vida. A veces necesitamos perder todo para descubrir lo que realmente importa. Y lo que realmente importa no puede ser comprado, vendido o heredado.
solo ofrecido libremente por aquellos lo suficientemente valientes como para amar sin condiciones. La verdadera herencia que Arturo dejaría al mundo no estaba en dinero, sino en el ejemplo de que nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo, nunca es demasiado tarde para elegir el amor, y nunca es demasiado tarde para encontrar la familia que nuestro corazón siempre buscó.